Hey, ¿te interesa jugar Brawl Stars? Pues sí. Bien. Si quieres tener una mejor experiencia, te enseñaré los peores personajes para que no romancees. ¿Y si mejor me enseñas a cómo jugar? No. Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de Brawl Stars, un juego móvil creado por Supercell, mismo creador de Clash of Clans y Clash Royale, que mientras todos se enfocan en la estrategia, Brawl Stars es más de acción, de partidas rápidas de 3 vs 3, con una gran variedad de modos de juego y de personajes que irás desbloqueando mientras juegas. Y de los personajes es lo que hablaremos hoy, específicamente de los malos, que no está yendo muy bien que digamos, y necesitan un bufeo o un rework ya que sus habilidades no garantizan una victoria segura al punto de no ser una opción tan viable en las partidas, sumándole que la gran variedad de brawlers, que son como 96 por el momento que se hizo este video, son más viables porque son más versátiles o están muy rotos. Así que con mi búsqueda de la opinión de varios jugadores competitivos que llevan años jugando al Brawl Stars, estos son los peores brawlers del juego. Y antes de empezar, algunos personajes que mencionaré no son malos del todo, por lo que no solo el por qué son malos, sino también si vale la pena maxearlos o no. En mi opinión, claro. Ahora sí, sigan viendo. Empezando con Sherry, el primer brawler que jugamos en el tutorial. Su categoría es destructor, personaje que hace mucho daño en muy poco tiempo. El mayor fuerte de este brawler son los combates de media y corta distancia, gracias a su escopeta que hace mucho daño si estás muy cerca de esto del enemigo. Su ulti es básicamente lo mismo que su ataque normal, solo que es más fuerte y puede dañar el entorno. Y es bastante buena en modo de juego y en mapas cerrados como supervivencia, ya que como en ese modo hay cajas que dan cubos de fuerza que aumentan el daño y la vida del personaje, haciendo que pues la ulti de Sherry sea bastante letal al punto de incluso desintegrar a cualquier personaje. Eso sí, siempre y cuando los mapas tengan arbustos. ¿Y por qué es un mal brawler? Bueno, según el meta. Pues primero es muy dependiente de la ulti. Y como la mayoría de ocasiones tienes que atacar de cerca, debes también depender de los arbustos, ya que sus opciones para acercarse a los enemigos son muy limitados, haciendo que sea muy opacada por muchos personajes de su misma categoría, que es su rol de eso, ser un antitanque. O sea, Sherry no es mala, pero hay mejores opciones. Así que es recomendable, pues sí, pues si es para supervivencia, pues dice, yo digo que sí. El siguiente es el compañero de Sherry y protagonista del juego, Colt. Es de categoría destructor como Sherry, con la diferencia es que Colt destaca más en largas distancias. Y aunque se requiere mucha skill para usarlo bien, ya que es obligatorio predecir a dónde van los oponentes y de apuntar para acertar las balas. Suena bastante obvio, pero conociendo la habilidad cuestionable de los randoms, parece un milagro tener un aliado con buena puntería. También tiene una ulti que es lo mismo que Sherry, que es un ataque normal pero más fuerte. Sí, muy original. Y gracias a su gran rango y daño, es muy útil en mapas como Atraco, que es un modo de destruir la caja fuerte del equipo enemigo, y en algunos mapas de Barón Brawl, que bueno, es
básicamente fútbol. Lo malo de Cole es que es muy vulnerable contra personajes con mucha movilidad como los asesinos y personajes con una distancia larguísima como los snipers. Perdón, en realidad se llaman tiro de élite, pero prefiero decirle sniper porque tiro de élite me parece un nombre de mierda. Bueno, estas dos categorías le hacen mucho counter a Cole, sobre todo los asesinos. Y encima que la mayoría de esos asesinos de esa categoría son meta o se juegan en casi todas las partidas. Por lo que es recomendable, sí, si es como de última opción de que estás jugando Atraco o Baron Brawl y no tienes buenos personajes en dicho mapa, pues te recomiendo usar a Cole. Ahora hablaré de 3 brawlers que son de la misma categoría, y es la categoría asesino. Personajes con mucha movilidad y rapidez para acabar con sus enemigos, pero tienen muy poca resistencia, y de esos son Edgar, Fang y Sam. Primero empecemos con Edgar, que es un personaje bastante sencillo de usar, ya que su gameplay es lanzarse a los enemigos y ¡pum! Te pego. Y además carga la ulti con el tiempo, o sea, mientras que la mayoría de personajes deben dañar a los rivales o usar el atributo de dicho personaje para cargar la ulti, este emo literalmente carga la ulti sin hacer nada. Y también cuando daña a los oponentes, este se puede curar a sí mismo. O sea, contra personajes que no hacen mucho DPS, va bastante bien. Y si tienen muy poca vida, mejor. Con todo eso, suena como un buen personaje, ¿no? No exactamente. El por qué no es un buen brawler es porque su gameplay, como ya dije, es lanzarse y pegar, haciendo que sea bastante predecible. O sea, contra él, como personaje de Matanoob, es bastante bueno, pero si es para jugadores con experiencia, no mucho. Y Edgar no tiene, a pesar de su gameplay agresivo, no tiene muchas opciones o herramientas para concretar la kill. Aunque si bien cumple medianamente bien su rol de hacerle counter a snipers y a artilleros, o sea, el trabajo de personaje de categoría asesino, con su game, los mismos de esa categoría tienen formas bastante fáciles de librarse de Edgar, incluso llegar a matarlo. Por lo que sí, este personaje es bastante situacional, porque si no es para los snipers, contra snipers o asesinos, artilleros, perdón, siendo un personaje bastante situacional. Y dato chistoso, es de los brawlers con la peor reputación del juego, por varias cosas: por su jugabilidad que favorece mucho a los camperos de supervivencia, y también por sus mains que, a pesar de que Edgar es un personaje sencillo de usar, la mayoría hacen las peores jugadas de la historia humana. Pero ¿cómo lo hacen? Ni yo sé cómo. O sea, llevo jugando como 11 meses de este juego y no entiendo cómo hay gente así. ¿Y es recomendable? No, la verdad no. Ahora es el turno de Fang, que su gameplay es casi igual que Edgar, pero diferente, ya que Fang es un semitanque porque tiene más puntos de vida que otros asesinos, y sus ataques son patas que, si le hacen el rango, hace más daño y cargan más la ulti, pero si no le hacen en el rango de ataque, lanza un zapato que hace menos daño, pero llega a ser útil para cargar la ulti. Casi hago una rima y todo. Y su ulti o super, como lo quieras llamar, hace un Falcon Kick que puede pegar a varios oponentes si están cerca de dicho objetivo, pero es demasiado lineal y no pasa por encima de los obstáculos como la ulti de Edgar, a menos que actives la hipercarga antes. ¿Y de por qué es un mal brawler? Pues pasa lo mismo que Edgar, que no tiene tan buenas opciones como para concretar la kill, ya haciendo que sea pues un personaje muy situacional. Pero cuando se trata de hacerle frente a los snipers, Fang puede llegar a ser una muy buena opción, ya gracias a su que lanza un zapato que tiene un rango bastante alto, puede llegar a ser bastante útil. Y es recomendable, pues más o menos, estoy como entre sí pero no, ya que es demasiado situacional. Y pues en mi opinión, yo creo que no te lo recomiendo maxearlo. Bueno, a menos de que en un bufeo que lo haga, pues pucha, el personaje más roto del juego. Y para finalizar con los asesinos tenemos a Sam, un personaje que, Dios mío, es encerrado y olvidado en el abismo del meta, mano. Es un personaje semitanque, como Fang, y es el que
tienen más puntos de vida de dicha categoría. Su gameplay es medio raro para mí, ya que consiste en la ulti, que son sus trampas de oso o garras, como se llama esa vaina, que los usa para lanzárselos a los enemigos y teniendo un aumento ligero de velocidad y para recoger los cosos y también golpear con ellos en cuerpo a cuerpo. Y si ese es su gameplay en general. Y su jugabilidad también, su debilidad, bueno, así es como yo lo veo, ya que dependes demasiado de la ulti, porque sin sus garras o pinzas, que ya a este punto no sé cómo llamarlas, lo que sí sé es que dependes mucho de esas cosas, ya que sin ellas, literalmente Sam se vuelve como el peor personaje del juego. O sea, te vuelves una piñata andante. Siento que debes tener esas garras sí o sí. O sea, tienes que ir a recogerlas para que Sam no sea tan buleado. Y eso, sumándole que no tiene un atributo o pasiva para recuperar las garras, lo convierte en el peor asesino del juego. Por lo que es recomendable. Yo no te lo recomiendo maxear, la verdad. No hace falta mucho explicar. Y encima, algunos dicen que para sacarle provecho a Sam es maxearlo, cosa que no me parece tan buena idea, porque bueno, cualquier personaje es bueno maxeándolo, pero bueno, hay gente que dice que para sacarle provecho a Sam tienes que tenerlo máximo y con ciertos gadgets y ciertas habilidades. Pero man, cualquier personaje es bueno llevándolo al nivel máximo, no jodas. Ahora seguimos con Rosa, que la verdad es un personaje tan olvidado que si no fuera por este video no me acordaba de ella, se lo juro. Pero bueno, Rosa es un tipo tanque, o sea, personas con mucha vida y mucho daño, pero son de corto alcance. Su jugabilidad es... Ay, Dios mío. Creo que es la más aburrida de todo el juego, de verdad. Sus ataques son de cuerpo a cuerpo, o sea, da puñetazos con sus guantes o espinas, no sé. Y su ulti como que se transforma en Super Saiyajin vegano, que tiene una reducción de daño de 70% durante 3 segundos. Y ya, eso es todo. Sí, eso es todo. Si bien tiene otras habilidades como gadgets, habilidades estelar, tiene habilidades estelar propias, pero tampoco es que cambia mucho el gameplay. Ya que es literalmente ir al enemigo, pum, te pego. Y no tiene otra herramienta para acercarse que no sean los arbustos, haciendo que sea pues el peor tanque del juego, ya que su papel de tanque, no, hay mejores opciones en esa categoría. Y encima depende mucho de los arbustos, porque fuera de ellos no es nada. Algo curioso es que hace años, como en 2019, era un personaje roto. Dicen, ojo, dicen. Gracias a que en esos tiempos no habían habilidades que retrocedían o empujaban o inmovilizaban al rival. Hacía que pues era algo que le favorecía mucho a Rosa. Y encima su ulti, la reducción de daño era 80% y duraba 6 segundos. Mano, eso es muchísimo para un juego de partidas rápidas. Incluso decían que parecía inmortal. Eso, dicen, porque yo empecé a jugar como inicios de este año, 2025.
por allá de un enero 12 creo. Pero actualmente Supercell pues la nerfeó y consigue. Así que actualmente Supercell, como si Yotaro de la parte 3 a la parte 4 se tratase, la nerfearon. Con la única diferencia es que Yotaro al menos sigue siendo roto. Así que ¿es un personaje recomendable? No. Ahora sí, sigan viendo. Sigan viendo. Ahora empezaré con la categoría artillería. Personajes que pueden atacar por encima de los muros y obstáculos, haciendo un daño en área, pero no tienen mucha resistencia. Y el peor de su categoría es Grom. Sus ataques al impactar crea como una cruz o un signo más, y su ulti es lo mismo pero más grande y rompe obstáculos. Y eso mismo lo hace con el peor de su categoría, ya que sus ataques son demasiado predecibles, porque mientras cae el proyectil calculas bien dónde va a caer y ya, te mueves en X y listo, no te va a pegar jamás, haciendo que sea obligatorio predecir los movimientos del rival. Y también rezar de que en el equipo enemigo no haya un personaje que pueda saltarse los muros o que los rompa. Porque ya de por sí los de esa categoría dependen de los muros para ser efectivos. Aunque al menos la mayoría tienen herramientas para defenderse de los tanques y asesinos. O sea, categorías que donde los artilleros pues sufren mucho, pero al menos tienen herramientas para defenderse de ellos. Pero Grom no tiene herramientas para defenderse de ellos, haciendo que sea bastante vulnerable. Y encima, no sé por qué, mano, pero siempre cuando tengo de aliado a un main Grom, siempre termino perdiendo. Es como si estuviera maldito ese brawler, o los main de ese brawler. En serio, en el competitivo no sé qué tienen con elegirse a ese personaje. O sea, tienen mejores opciones y van y se erigen a ese man. O en el peor de los casos, siempre se lo eligen de primero. O sea, en el competitivo se escogen por turnos. O sea, es del first pick, el primer pick, el segundo y el tercero. Eso, así no sé por qué, pero se eligen a Grom de primero. O sea, ¿por qué te eliges de primero a un personaje que ya de por sí le hace mucho counter? Haciendo. Y lo peor es que siempre cuando me pasa eso, siempre termino perdiendo la partida, mano. Dios mío. Eso sí, no todos los main Grom no es que sean malos. De hecho, ni siquiera es imposible perder. Imposible ganar. Tampoco es imposible ganar con Grom. O sea, en el competitivo, aunque la mayoría de main Grom son malucos, hay algunos que sí son buenos. Incluso he llegado a ganar con ellos. Ya pensemos, son tan buenos que de alguna manera hasta te salvan la partida. Y a pesar de eso, ¿es recomendable maxearlo? Pues obviamente que no. Ahora sí, sigamos con las menciones honoríficas.
Miko es un asesino que sus ataques es dar saltos que pues al impactar hacen daño. Es bueno contra snipers y artilleros y su ulti es un gran salto que al aterrizar hace pues daño en área y encima hace más daño. Lo malo de este personaje es que es muy situacional, ya que primero la recarga de sus ataques es muy lento, quedando muy vulnerable al enemigo si resiste los 3 ataques o si fallas 1 o 2 ataques. O sea, necesitas mucha precisión como para sacarle provecho. Y su ulti es demasiado lento al impactar, porque se demora 6 segundos, haciendo que sea muy difícil sacarle provecho. Así que no te lo recomiendo maxear. Jessie es un brawler de tipo control, o sea, personas que en general son buenos para zonear o como dice su nombre, controlar el entorno del mapa. Los ataques de Jessie son dar como una bola de energía que al golpear al enemigo rebota al objetivo más cercano de forma lineal y puede invocar una torreta que puede zonear y meter algo de presión o molestar. Y eso mismo, Jessie está medio maluca porque depende mucho de esa torreta para que intentar hacer algo, pero man, la torreta no aguanta mucho y Jessie por sí sola tampoco es que sea la gran cosa, así que no te lo recomiendo maxear. Chug es un brawler de control y su gameplay, voy a ser muy breve, solo sirve para atraco y algún mapa de zoneo, sobre todo en atraco, así que si no es para jugarlo en atraco, mejor ni lo maxees. Para finalizar este video hablaré de quien ha sido y siempre será mi main de este juego, pero lamentablemente no está pasando por su mejor momento, y ese es el Primo. Este campeón es un tanque que literalmente ataca con los puños, es el segundo brawler con más puntos de vida en el juego. Su ulti es saltar por los aires para aterrizar con un codazo que hace un daño en área que obviamente daña a los enemigos, incluso puede llegar a empujarlos y también puede destruir el entorno. Y que si lo combinas con el primer gadget puedes hacer un combo con un básico y ulti que incluso puede llegar a ir incluso contra destructores que generalmente son el counter natural de los tanques. Y también tanto la ulti como el gadget sirve para interrumpir ataques de los enemigos. Por ejemplo, la ulti de Frank. El Primo puede ser muy útil en mapas cerrados como en Baron Brawl, algunos mapas de atraco y en atrapagemas, que en esto último, en la medida de lo posible, no te lleves las gemas, por favor, y que lo haga tu equipo. Bueno, a menos que mates al enemigo que tiene todas las gemas. Ahí sí llévatelas y devuélvete a la zona, bueno, a tu respawn. Eso es obligatorio si vas a jugar atrapagemas con el Primo. ¿Y por qué es un mal brawler? Pues el Primo no es que sea un mal brawler, lo juro, pero últimamente hay mejores opciones que llegan a opacar al Primo. Otra cosa, creo que es opinión mía, es que el daño y la velocidad del Primo son medio raras. Porque uno, hay ocasiones que el enemigo necesita de un básico extra para hacer la kill. Y dos, no sé por qué la velocidad es rápida y no muy rápida. O sea, sé que es un tanque y que debo recibir el menor daño posible para acercarme a los enemigos, pero no jodas, lo que menos quieren los enemigos es que te acerques, te intentan matar a distancia. Y encima los que están en el meta dominan personajes que tienen mucho rango, hacen mucho daño, incluso hasta se mueven un poco más rápido que el Primo, haciendo que acercarse a esos enemigos sin la ulti sea demasiado difícil. Pero sí, menos mal la ulti es fácil de cargar, pero aunque creo que depende mucho de eso para su movilidad. Pero bueno, otra cosa que creo que puede mejorar con el Primo, y creo que es un buffeo o rework que creo yo que simplemente creo que ya es más o menos suficiente para que esté presente en el meta, y es la hipercarga, que es un detalle que se me olvidó mencionar en la parte de Fang. Pero la hipercarga es una habilidad que mejora los stats o estadísticas de los personajes y también mejora la ulti del Primo. La ulti hipercargada del Primo, en lugar de empujar a los enemigos, los atrae al centro
centro del impacto, y que si impactas esa ulti hipercargada a varios enemigos, puedes llegar a matarlos, y como están en tu rango, puedes llegar, y los puños hacen daño en área, o sea, son ataques que atraviesan a los enemigos, haces que cargue la ulti más rápido, haciendo que bajo el efecto de la hipercarga sea casi como un spam de ultis, haciendo que sea una kill asegurada. No, en serio, cuando me pasa eso es como ver a Jesucristo mismo. Eso sí, siempre y cuando le empates a varios enemigos, porque si solamente le pegas a uno, pues ahí sí ya no tiene tanta gracia. Que creo yo que sería mejor para la hipercarga y que posiblemente el primo esté presente en el meta, es que al impactar con la hiper, en lugar de mandarlos al centro de impacto, que aturre a los enemigos, así como la ulti hipercargada de Ki o la ulti de Frank, que aturre a los enemigos, haciendo que sea más fácil asegurar kills y también meter mucha presión. Yo creo que con eso el primo dejará de ser tan opacado por otros personajes, que sobre todo otros tanques que incluso que cumplen mejor su trabajo como tanque, a diferencia del primo. Aunque sí, va a sonar raro, pero espero que al primo le vaya mal. ¿Y por qué digo eso si no tiene ningún sentido? Simple, porque si al primo en el meta le da muy mal, eso hará que Supercell tenga muy presente, lo tenga muy en cuenta, y si Supercell se entera que el primo está casi que en el abismo, le hará un buff que lo va a poner muy por encima del meta, o quién sabe, posiblemente se vuelva hasta el mejor personaje del juego en el competitivo, obviamente. La verdad sí espero que sí le den un buffeo al primo, porque literalmente el primo, o sea, literalmente es el primer brawler que conocí, y antes de jugar Brawl Stars y enterarme que no está pasando por un buen momento. O sea, si bien tampoco es que sea injugable, porque en serio, se puede ganar partidas con el primo. Como main primo, espero que Supercell, no sé, me escuche de alguna forma y en un bufeo que lo haga estar presente en el meta. O sea, no solamente presente en la comunidad, sino también en el ámbito competitivo. Pero bueno, todo eso es cuestión de esperar. Bueno, estos han sido todos los peores brawlers del juego. Y Dios mío, qué video tan largo, por Dios. Pero igual, era necesario hacerlo así de largo para... Pero bueno, como explicar y que entiendan más o menos del por qué no está yendo tan bien. Así que dime, ¿te interesa jugar Brawl Stars? Y si ya lo juegas, ¿cuál es tu personaje favorito? Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Soy el Nico y nos vemos en un próximo video. Bye bye.